estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy ya es nuestro segundo webinar, por lo tanto vamos a... Perdón, no es el segundo, ya sería el tercero. Y prácticamente es el último del primer corte. Porque la semana de arriba pues sería como que la semana de entregas ya de cierre del primer corte, me parece. Estamos a 9, sí, ya la otra semana se da como para que ustedes tengan, digamos, entre comillas, libres o libertad para que puedan estar tranquilos y terminar con sus entregas. Voy a compartir con ustedes la plataforma en su aula de Taller de Diseño 2 y creo que voy a apagar por acá también donde aparecemos nosotros el video, porque ya me señaló el internet que hay baja de banda ancha, ¿no? Entonces ya para apagar por aquí, está un poquito lento. Ok, entonces fíjense, bueno, recuerden que se oye muy entrecortado. Sí. Ok, entonces fíjense que vamos a tener en la unidad 1, pues los carteles, ya hemos venido hablando al respecto de eso. Hablamos también de un proceso creativo, un proceso de diseño. Kimberly creo que me está rayando la pantalla. Entonces, también hay una carpeta que dejé por allí de unos recursos, de unos archivos, de manera que ustedes lo descarguen y los lean. Voy a tratar en lo posible de explicar uno de ellos el día de hoy, el de evolución de los carteles, para, digamos, analizar y tener herramientas de diseño, de estos criterios de diseño que les he mencionado por allí, sobre aspectos de función, de forma, de contextualidad, de técnica. Entonces me voy a apoyar en ese archivo que está allí. Y bueno, también decirles cuáles son los tipos de cartel. Sin embargo, vamos a revisar también, aprovechando la unidad 1, este libro de diseño de carteles, me gustaría que también revisaran lo que está allí. Allí yo les comento algunas cosas puntuales, ¿sí? Les hablo de la introducción de carteles. Digamos, intencionalmente les coloqué esta imagen de un cartel de Santiago Polo, un diseñador venezolano, ya tiene tiempo este cartel, de octubre del 2004, hablando él del cartel Pique se extiende, carteles venezolanos, que se realizó una exposición en la Biblioteca de México para ese entonces. Lo que quiero significar con esto es que se detenga un poco a analizar, digamos, cómo se confronta la imagen o la ilustración que tiene allí. Fíjense que fue para la Biblioteca de México y tiene elementos que, si de alguna manera, pues pueden identificar algunas cosas sobre ese contexto mexicano, ¿no? El ají, de repente los colores, el hablar de esto del cartel pica y se extiende, entonces esa analogía que hace con respecto a la serpiente, ¿sí? Entonces, tengámonos en eso, pensar cómo es, y lo que les hablaba en los webinars anteriores, del cartel de impacto, de mensaje rápido, digamos, de buscar elementos que tengan significado y que contextualicen, ¿sí? Entonces, ese sería quizás el análisis que hay que hacer, tanto para la observación de carteles que ya existen, como los que vamos a diseñar, ¿sí? Implementarles o darles ese carácter de significado, de concepto, ¿ok? Entonces, fíjense aquí que yo les digo la síntesis de los aspectos de diseño y el concepto generador, de eso estamos hablando realmente, se expresa en un elemento visual como el cartel de diseño. Entonces, es importante mantener y hacer la búsqueda de esa eureka, de ese concepto generador, para tratar de, ya en este taller de diseño, pues,
implantar esta parte, ¿no?, del proceso. Dice acá, lo cual conlleva a la habilidad que posee el diseñador para crear esta pieza gráfica. En el diseño del cartel existen varios retos, como representar un mensaje, identificar la cultura, el contexto histórico, respondiendo criterios de diseño y semiótica. Allí nosotros estamos hablando ya de contextualización, ¿ok?, de manejo de técnicas también, de la parte de aspecto técnico. Se deben escoger minuciosamente todos los elementos que comunican algo para muchos. Además, debe ser un mensaje gráfico de alto impacto y reconocimiento inmediato, ¿ok? Entonces, algunas características están inmersas allí, algunos aspectos de diseño están inmersos allí. En la segunda hoja de este libro, que está aquí en la plataforma, pues habla de los objetivos y del contenido a realizar. Básicamente, pues es todo lo referente al diseño de cartel, los tipos de cartel, a saber que los tipos de cartel, aquí lo voy a decir de una vez, son informativos. ¿Por qué informan? Porque tienen ese carácter funcional de informar algo, de informar algún evento, que no necesariamente tiene que ser descrito totalmente a manera de que tiene que estar toda la información allí, ¿no? Sino que gracias a esa imagen y a ese texto corto, logra informar inmediatamente, impactar. Y tenemos el otro tipo de cartel, que es el formativo, que es el de cambiar la mente del espectador, también es como que causa impacto, pero de manera que hace pensar al espectador de manera que si está haciendo bien las cosas o no. Entonces, el cartel tiene esas funciones de informar y de formar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes, si revisan el libro, los objetivos a cumplir, por supuesto el contenido a nivel de la historia, la definición, los objetivos que cumple el cartel, los tipos y las técnicas. ¿Okay? Rápidamente para no quedarnos tanto tiempo allí, pero sepan que allí está. Igualmente pues se refleja en el contenido programático de esta unidad. Enlaces recomendados, sí me gustaría también hacerles énfasis a que revisen este foro alfa, que es maravilloso, es del argentino Luciano Cassisi. Entonces allí les aparecen ciertas informaciones referidas tanto a nivel de diseño general, diseño gráfico, como cosas puntuales del cartel y personas o personalidades hablando del cartel. ¿Ok? Pueden cliquear acá también la historia del cartel y cartelismo, que es el cartelismo. ¿Ok? Entonces les abre allí, vamos a ver si abre rapidito, un poco para que complementen la información más que todo. En historia del cartel, pues habla un poco la parte histórica, lo que es el constructivismo ruso, me parece que está por allí. Bueno, aquí ustedes pueden ir revisando más o menos esto digamos, de la evolución, ¿sí? Obviamente, pues habla de la parte de la bella pop, ¿sí? Que de alguna manera, pues tiene esa influencia, lo que les decía del constructivismo ruso, algunas cosas salen por allí y luego aparece esa influencia en la historia de la Bauhaus y demás, ¿no? Pero un poco para que también complementen a nivel histórico. Por eso les coloqué esos enlaces allí para que revisen. Igualmente las vanguardias en el cartelismo, en la parte del foro alfa, pueden suscribirse, como les digo, les recomiendo. Y bueno, allí van a tener serie de informaciones referidos a lo que es el diseño gráfico, pero aquí habla del cartelismo, entonces habla del expresionismo alemán, y entonces la idea es que ustedes se detengan un poco también a observar cómo se hicieron ese tipo de carteles, y la idea que se detengan a observar es que analicen a nivel de estos aspectos funcionales del por qué esa semántica, esos símbolos que aparecen dentro del cartel. Y las características en común de estos carteles es que es el gráfico o en la ilustración, digamos en un 80%, acompañada de lo que es digamos la letra o la tipografía que se incorpora a lo que es el gráfico. Por ejemplo, en este caso que les estoy señalando acá, de Metrópolis, ¿sí? O en el caso de
digamos, que la letra se parece un poco al gráfico o se mimetiza, ¿ok? Con esa figura orgánica que pudiera tener un, un cartel o el concepto del cartel. Entonces, para que los visualicen y analicen de esa manera. Y bueno, me quiero pasar esto rápido para detenernos, entonces, en lo que es los archivos que tienen ustedes aquí en la carpeta. Voy a recordarles qué carpeta es, está antes del libro, y aprovechar también, no sé si les puedo dar la palabra, si tienen algunas dudas al respecto de lo que pudieran ustedes estar haciendo con respecto a las actividades de taller de diseño, mientras nos abren los archivos acá. La palabra de ustedes. Pues nada, referente a las actividades, pues me siento muy incómodo y pues la última que es la del cartel, pues lo diseñé virtualmente y pues hice el mapa mental explicándolo paso a paso como pues pedía la actividad. Ok, Así, por ahora me siento bien con todo. bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo estoy, yo estoy realizando el mapa mental también para la explicación del cartel, Ujú. ¿Sí? pero mi mapa mental lo dividí- Ajá. mi mapa mental yo lo coloqué en el centro de las hojas y él va dando vueltas en orden del reloj. Pero al momento de pasarlo a PDF, no está organizado porque no sigue las hojas de manera recta, sino que van de arriba para abajo. ¿Habría problema con eso? ¿Pero qué, tienes algún enlace al respecto de eso? ¿Existe en algún programa o algo así? De plataforma online. En realidad no te entendí muy bien. Yo lo estoy haciendo en Illustrator, pero es por eso, porque las hojas van de izquierda a derecha y no de abajo para Bueno, tendrías que aclarar de manera que acuérdate que pues, yo soy la que va a leer para saber en qué dirección van. ¿Sí? Numerarlas, hacer algo. ¿Sí me explico? sí, ajá, eso dice, las enumeré para que siguiera el orden al momento de verlo en PDF. Ok, eso. Entonces, pues allí pues pudiéramos hacer algo. Ajá. Fíjense, entonces recuerden revisar esto también, aunque bueno, ya me están diciendo que adelantaron algunas ¿Se pegó? cosas, Ok, ok. algunas cosas de las actividades, pero sí está bueno que revisemos esto. Entonces, descarguen esto en la carpeta. Voy a compartir, está lentísimo este internet, voy a compartir con ustedes entonces esto que tengo por acá en PDF. Entonces, aclararles entonces tipos de cartel, informativos, formativos, aquí en esta descarga de los archivos. Aquí les dice de qué tratan, ¿no? Para qué sirven, para qué funcionan, cuáles son sus conceptos en este archivo, ¿ok? Un archivo de 5 páginas, rapidito leer, pero conciso con respecto a la información, ¿ok? Entonces, vamos a revisar el cartel, su evolución. Esto fue como un compilado que hice en 2017 de lo que es el cartel, el origen, y también para entender el por qué es formativo, por qué es informativo, por qué aparecen algunos elementos formales o de percepción, ¿ok? Entonces empezamos con Alberto Dudero. ¿Por qué colocó esto? A pesar de que en ese momento quizás lo que predominaba era el material de piedra, ¿sí? Digamos, con toda esa evolución que ha tenido el diseño gráfico, pues también la evolución del cartel empieza, digamos, algo parecido a esto. Entonces, aquí comienza lo que es, si se quiere, la parte de descripción, de mensaje, y se incorpora lo que es ya digamos, la tipografía, lo que es la tipografía a nivel de anagramas, ¿ok? Recuerden que Dudero pues tiene alguna influencia también con, pues, con todo esto
de las primeras Biblias y toda esta descripción, entonces pues allí aparecen ciertos elementos. Entonces, ¿qué criterios comienzan a tener? La antropometría, que tiene que ver con el cuerpo humano, las proporciones, la figura humana, el uso de tipografía. Las técnicas, la silografía, lo que es la imprenta, el grabado, la calcografía. Y bueno, como les decía, es el primer anagrama. Alberto Dudero hace su primer anagrama más estilizado, entonces comienzan a firmarse estos elementos artísticos de acá, ¿no? Esto sería como que la primera evolución del cartel. Claro, después nos vamos, como que resulta más enfático lo que es. Sí, bueno, Camila me está escribiendo acá, estoy revisando el chat, que se escucha entrecortado. Sí, a veces cuando se escucha entrecortado me está diciendo que el internet está flojo. De todas maneras va a quedar grabado, ¿ok? Va a quedar grabado por allí y cuando queda grabado pues se escucha mejor. Ajá, con Jules Charette, desde 1836 a 1932, más o menos es la cuestión acá, comienza lo que sería, en el caso de quizás la bella de la pop, a surgir pioneros en cuanto a cartel publicitario, pero tiene que ver con el contexto, con lo que estaba pasando en la época, entonces con el teatro, el cabaret. Fíjense que pues las imágenes son de movimiento, empieza a colocarse lo que son los elementos de simetría, de repetición, de esta organización dentro de lo que es el cartel. Y las letras o lo que es la tipografía pues también comienza a jugar con respecto a imagen, ¿ok? Entonces se da esa composición y allí aparece justamente lo que es el formato en vertical. A su vez, la simetría que se llevaba, pues también aparece lo que es la asimetría, el juego digamos, de revertir, de contraponer pues la imagen en otra área del formato, ¿no? Y evoluciona el cartel, la parte litográfica ya se impregna de color con la tricromía en la piedra. El cartel empieza a ser como un nuevo lenguaje donde se transmiten las ideas de forma directa, tan sencilla como se puede, y promociona, por supuesto, los productos. O sea, ya es una forma publicitaria en esa época. O sea, que imagínense el impacto que pudo tener ya estas ilustraciones en ese momento. Ajá. Este es Jules Charette. También aparece un señor un poco más serio que Jules Charette, pero también comienza lo que es la tipología del cartel. Así como está la parte informativa, pues está la parte formativa. Entonces, él comienza también a hacer protesta, ¿sí? Verán ustedes acá en este cartel hacia la derecha, que habla de lo que está sucediendo en la guerra. Entonces, esto es Théophile Steining. Es un poco el estilo Art Nouveau, también es de la época del teatro, café, cabaret, pero un poco más serio. Ya comienzan a aparecer figuras de animales, ya aparece también la diversidad en cuanto a lo que son las formas en la tipografía, ¿sí? El color, en fin. Y bueno, comienza esa diferencia o ese cartel, tanto informativo para publicidad como para formar, ¿ok? Entonces, más o menos esa época. También del Art Nouveau, y pioneros también en lo que llaman merchandising, perdonan la pronunciación, está Alfonso Mucha. Es definitivamente Art Nouveau porque tiene esos elementos, así como en la arquitectura, pues lo va a impregnar allí, lo que es el marco, las líneas verticales, lo que son elementos geométricos, pero también serie de elementos organicistas, ¿sí? Naturales. Entonces, allí es, digamos, como que un cambio con respecto a lo que sería el cartel. Por supuesto,
haciendo publicidad. En el caso de Henry Toulouse-Lautrec, digamos que son carteles ya bastante famosos, bueno, igual que los que hemos mencionado anteriormente. Es un cartel del tipo publicitario, donde pues aparte del Art Nouveau, pues también hace ya cosas figurativas, ¿ok? Está el movimiento, ahí él representa prácticamente todos los artistas del momento. Lo que es el Moulin Rouge, o que hablamos de la Belle Époque, y por supuesto la importancia que va a tener la figura humana en estos carteles, ¿ok? Aquí ya hablamos, ya nos salimos de un poco de la litografía y nos metemos a lo que es el óleo, la tinta china, el pastel, todo esto es un poco más artístico la cuestión, ¿no? Un poco más libre con respecto a los carteles de Henry Toulouse-Lautrec. Aparte, pues, hoy en día estos carteles son bastante, se quiere, buscados en el hecho del arte, ¿no? Porque valen ahorita bastante dinero. Aquí pasamos a lo que es Paul Rand, un poco más constructivista, más simbólico, más de signos, más geométrico, ¿ok? De hecho, pues uno de los carteles que representa pues, el taller de diseño, agarré del Jazz Wave. Es un estilo suizo internacional, también se le llama, podría ser constructivista, deconstructivista y del racionalismo, ¿no? Estamos hablando ya de los principios del siglo XX, 1914, hasta 1996 tuvo, digamos, este señor vida para el diseño. Y bueno, fíjense que tiene, digamos, como que el reconocimiento de serie de marcas y, por supuesto, y esas imágenes, lo que dice allí, jeroglíficos, pues llaman esa atención de lo que es la psiquis del espectador, ¿no? Entonces, pues, es también un poco ya la ruptura de tener tantos elementos en un cartel, ya se hace un poco más simple, ¿no? En el caso de Tom Skerling, también más o menos de la época, igualmente un poco más funcional, más estético, la parte de los iconos, de las formas geométricas, pues es el predominante, ¿ok? Y del color flateado, lo que sería el color plano. Asimismo, pues lo que es la iconografía que se observa dentro de ese cartel que él desarrolla, ¿no? Está Milton Glaser, él es el creador pues, de uno de los logos, digamos, conocidos a nivel mundial, de I Love New York, el que les presenté anteriormente, el de Van Gogh, fue como una especie de representación, de presentación de obras de Van Gogh. Y aquí vamos viendo cómo es la sencillez, ¿sí? Cómo es habla aquí de que, bueno, que toma elementos del Renacimiento, del surrealismo y del modernismo, por supuesto. Y por supuesto, pues la parte simbólica y ese también el uso de color plano y formas geométricas dentro de los carteles. Fíjense que he pasado varios carteles y coincide el poco texto o ese texto, o esa tipografía, tiene ese sabor de ilustración, ¿ok? Es decir, la tipografía es creada, no es colocada, de repente colocar una tipografía que ya esté predeterminada y colocarla en el cartel, no, sino más bien el diseñador se faja a crear esa tipografía, ¿ok? Como un diseño más. En el caso de Goldsmith, pues ya empieza lo que es hacerse o representa lo que sería el cartel cinematográfico. Las mismas
las mismas características, los mismos elementos que suceden en otros carteles, pueden ser publicitarios, de repente institucionales, educacionales. En el cine aparece lo mismo, se ayuda a imagen, pero el texto es poco, ¿ok? Entonces, al ver un cartel de cine, ya reconocemos qué es lo que va a pasar dentro de la película, si se quiere, ¿sí? Nos impacta de una vez y ya tiene ese reconocimiento en la psiquis del espectador. Entonces eso es digamos, la tendencia de lo que serían los carteles cinematográficos, ¿ok? Está Martin Char, es digamos, del arte psicodélico, si se podría llamar. También, fíjense que recrea lo que es la tipografía, como si fuese ilustración, ¿verdad? Y por supuesto la tendencia de este tipo de cartel era ese uso de colores fosforescentes, brillantes, contrastantes, ¿ok? Pero que en definitiva pues calaba por el tema de la contextualidad, lo que estaba pasando en ese momento histórico de la psicodelia, ¿sí? También otro artista, quizás de la misma tendencia del anterior, Gary Grisha, pues remembranza y coloca allí lo que sucede a nivel de la música. Entonces vamos a observar también carteles de tendencia publicitaria, pero también con recursos psicodélicos, ¿no? Por esto de los colores, del movimiento, de la alternabilidad, de lo que sería las formas, ¿ok? Y por supuesto, pues esa tendencia de repetición. Aquí, Drew Struzan, pues un famoso también por hacer carteles cinematográficos, pero la tendencia de él fue la técnica, ¿ok? Les coloqué esto a propósito porque a pesar de que llegó la tecnología, lo que fue el cine, con estos recursos que nosotros utilizamos de programas expertos de diseño, él siguió haciendo eh, carteles a mano, y son películas que de alguna manera pues hicieron historia, ¿no? En el caso de Indiana Jones, de Volver al Futuro, ¿ok? De repente Star Wars. Todos estos carteles fueron desarrollados a mano, o sea, con pinturas, de repente con lápices de color, con tizas, en fin, él se ayudó de todos estos recursos porque él decidió que era lo mejor para el cartel, ¿sí? A pesar de, como les decía, que hubo una evolución con respecto a desarrollar un poco más la parte digital, pero él insistió en esto, ¿ok? Y bueno, eso era lo que yo quería plantearles por aquí con respecto a esta evolución del cartel a través de las técnicas, a través de su tipología, a través de su función. No sé si tienen alguna pregunta. A poner por acá la plataforma. No sé qué tal les pareció la explicación, si quedaron con dudas. No, por ahora todo claro con las actividades y lo que has explicado hasta ahora, interesante, bien. Ok, menos mal, gracias. Entonces, bueno, nada, recuerden, foro de Vamos a Conocernos, actualiza tu perfil, es una de las actividades. Todas van a cerrar el 21, 22. Ya voy por aquí con el chat.
características del cartel de diseño, qué es el foro de opinión, y qué es creatividad, creación de carteles. A ver. Ok, por acá Yaliet me dice que buenas noches, profe, ninguna duda. Ok. Y bueno, eso, pendiente entonces, igual por esta semana y la de arriba, pues tienen el foro de alguna duda, pregunte aquí, la mensajería privada y el Telegram por si tienen alguna inquietud, ¿ok? Igualmente, todas las actividades, repito, a pesar de que tienen una fecha, digamos, estimada o recomendada, pues la pueden entregar hasta el 21 de mayo, que es el cierre del primer corte. ¿Ok? Entonces, no siendo más por el día de hoy, si no tiene alguna otra inquietud, nos podemos despedir y bueno, estamos en contacto. Bueno, sí, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Noel, gracias. Eliet, Feliz noche. Kimberly, feliz noche.